¿Cómo se desintegra un imperio que abarcaba medio mundo sin haber sido conquistado? ¿Quiénes empuñaron la bandera de la libertad mientras repartían las ruinas como botín? Hispanoamérica fue fragmentada, no por inevitables procesos históricos, sino por intereses, traiciones y ambiciones personales disfrazadas de causa patriótica, alentados y apoyados por los enemigos del imperio hispánico. En el siglo XIX, mientras Norteamérica se industrializaba, Hispanoamérica se incendiaba. Donde pudo haber naciones fuertes, florecieron repúblicas débiles. Donde pudo haber unidad, crecieron fronteras y detrás de cada frontera un caudillo. Este documental explora los factores balcanizadores de Hispanoamérica y los hombres que, al grito de independencia, sembraron la división y postraron a las nuevas repúblicas a los dictados del imperialismo anglosajón. La Ciudad de México, decían los ingleses, era la más rica y espléndida del mundo. Thomas Gall, fraile y viajero, la había comparado a Venecia, una urbe de casas espaciosas, calles anchas, tiendas ricas y un lujo que desbordaba las plazas. Hacia 1677, afirmaba Gall, de los 30 a 40.000 habitantes, al menos la mitad poseía su propio carruaje. Unos 15.000 vehículos recorrían las calles, muchos de ellos más lujosos que los de la misma corte de Madrid. México, para Gall, era una tierra de maravillas. Mujeres hermosas, vestidos espléndidos, caballos magníficos, calles bulliciosas, un paraíso de riqueza. Don Lucas Alamán, testigo de su tiempo, lo confirmaría décadas después. Pocas veces en la historia humana se había conocido un lujo y una comodidad semejantes. Las monedas de oro y plata de México no solo alimentaban su propio esplendor, sino que circulaban por todo el mundo. Algo similar podía decirse de Lima, considerada por muchos aún más hermosa y opulenta que México. Allí, el nivel de vida era envidiable. Incluso entre las clases bajas, el vestir distinguido, las joyas, las ricas sedas y los encajes finos de Flandes eran algo habitual. Muy distinto era el panorama en Londres. La capital inglesa padecía un pavimento miserable. Su plaza de St. James era un muladar de basuras y desperdicios donde los perros hurgaban a sus anchas. Las lluvias inundaban las calles debido al pésimo alcantarillado, y en verano, el hedor se volvía insoportable. No era raro que, desde las ventanas, se arrojaran todo tipo de inmundicias y la inseguridad era rampante. Ladrones y salteadores actuaban con total impunidad, en contraste con la tranquilidad y el orden que reinaban en la capital mexicana bajo la férrea vigilancia de su policía. Así lo relatan los cronistas de la época. Las posesiones españolas en América eran, sin lugar a dudas, las más ricas que jamás tuvo imperio alguno. El testimonio de Alexander von Humboldt desarma muchos de los mitos que se tejieron en torno al atraso de la América española. Con datos en mano, Humboldt sostenía que los indígenas bajo dominio español vivían mejor que los campesinos de Europa septentrional, especialmente que los siervos rusos y los jornaleros alemanes del norte. Una afirmación que descoloca cualquier discurso que pretenda presentar la monarquía hispánica como una estructura esclavista u opresora. La comparación económica también favorece a la América española. En su análisis de los salarios, Humboldt mostraba cómo un labrador indígena en la Nueva España ganaba 5 veces más que uno en la India británica. Incluso en términos fiscales, la diferencia era abismal. Humboldt señalaba que la Nueva España, con apenas 6 millones de habitantes, entregaba al Tesoro Real español el doble de renta neta que la India británica, a pesar de tener esta última una población 5 veces mayor. Una afirmación demoledora que deshace la narrativa de un imperio decadente y revela, en cambio, una estructura sólida, eficiente y rentable, tanto para la corona como para sus súbditos. Los datos de consumo también hablan por sí solos. A comienzos del siglo XIX, el habitante de Ciudad de México consumía en promedio 189 libras de carne por año, y el de Caracas, 141. En París, epicentro de la Ilustración, el consumo era de 163 libras. En cuanto al pan, los números eran similares. 363 libras por persona en México, contra 377 en París. Y esto sin contar el predominante consumo de tortillas de maíz, base calórica de millones. La América hispánica conocía una dieta abundante, diversa y suficiente para la mayoría. Un minero en México ganaba entre 25 y 30 francos por 5 días de trabajo, mientras que su homólogo en Sajonia apenas obtenía entre 4 y 4,5 francos. Una diferencia que muestra que el sistema virreinal no se sostenía sobre la esclavitud encubierta,
como tantas veces se ha querido insinuar, sino sobre un esquema de trabajo retribuido. La minería apenas representaba el 10% del PIB, y en muchos casos, como en la Nueva España, fue superada por el dinamismo del sector manufacturero, que llegó a duplicarla en importancia. Esta supremacía manufacturera no era casual. La producción minera y agrícola requería herramientas, implementos y logística, lo cual impulsó la aparición de una industria de apoyo, fabricación de herramientas, utensilios, vestimenta, insumos militares y productos de uso cotidiano. Con el tiempo, estas manufacturas dejaron de ser simples apoyos auxiliares y se convirtieron en la base de la economía interna, abasteciendo a la creciente población de los virreinatos. Así, se tejió una red de obrajes textiles, tanto urbanos como rurales, que cubrían buena parte del imperio. Se producían vidrios, jabones, velas, alimentos procesados, pólvora, cuchillos, machetes, lanzas, herraduras y un sinfín de productos. En este sistema se insertaba el monopolio comercial español, que favorecía principalmente a las manufacturas peninsulares, en especial a las catalanas y vascas, las cuales gozaban de privilegios económicos exclusivos para comerciar con determinadas zonas del imperio. Cataluña centraba sus ventas en las Antillas, y el País Vasco en Venezuela. Incluso dentro de la península, estos grupos comerciales tenían prioridad frente a regiones como Castilla. Los virreinatos afianzaron su autosuficiencia productiva y comercial, desarrollando también astilleros en España y América, entre ellos el de Cuba, donde se construyó el buque más grande del mundo en su tiempo, el Santísima Trinidad, conocido como el Escorial de los Mares. No obstante, esta prosperidad tenía una sombra: las guerras europeas. Los conflictos de España contra otras potencias resultaron en deudas, bancarrotas y una enorme presión fiscal, aunque estas crisis afectaban principalmente a la península, no a Hispanoamérica, que mantenía una economía más estable y autónoma. Las minas, por ejemplo, eran propiedad de peninsulares y criollos locales, no de extranjeros como ocurre hoy. Y contra la imagen popular, los indígenas también podían ser propietarios. Desde el siglo XVI, Carlos V protegió el derecho de los indios sobre las minas que descubriesen, sin que los españoles pudieran expropiarlas legalmente. Durante el siglo XVIII, bajo los Borbones, la producción de plata aumentó de forma espectacular, lo cual generó críticas por extractivismo. Sin embargo, este auge no se debió al látigo, sino a políticas económicas inteligentes. Exenciones fiscales para maquinaria y herramientas mineras, reducción del precio del mercurio y la pólvora, materiales esenciales para el procesamiento de plata, y rebaja del impuesto del quinto real, el cual pasó de un 20% original a apenas el 10%. El resultado fue una reactivación masiva de minas abandonadas, un fuerte aumento de la población minera y una explosión de empleo. Los salarios de los mineros llegaron a ser los más altos del mundo, y el sector se modernizó profundamente gracias al Real Seminario de Minería, 1792, una institución científica de vanguardia que introdujo tecnología, métodos modernos y formación técnica. Este avance no fue aislado. En 1778, la relajación del monopolio comercial español permitió la creación de un mercado común hispano, donde los distintos puertos del imperio podían comerciar libremente entre sí, sin necesidad de recurrir al contrabando. Todo ello se conectaba, además, a una red de comercio global, la primera verdadera globalización, que enlazaba España, América y China a través del galeón de Manila. La conquista de Filipinas permitió realizar un comercio muy lucrativo con la ruta Manila-Acapulco. Las embarcaciones se construían en Bagatao, Filipinas, o en Autlán, México, que contaba con los astilleros más impresionantes e innovadores del mundo. Gracias a la plata mexicana se podían comprar casi todos los artículos suntuosos fabricados en Asia a un precio muy barato y venderlos luego en América y Europa, con un margen de ganancia fácilmente superior al 300%. La reducción de aranceles sobre acero, hierro, pólvora, sal, alambre y otros insumos también abarató los costos de producción. Así, la economía del Imperio Español se integró y modernizó, generando riqueza, movilidad social y prosperidad interna. Durante el período borbónico, los virreinatos hispanoamericanos se convirtieron en los mayores productores de plata del planeta. Su volumen de extracción superaba con creces al del resto del mundo. Eran, literalmente, los Emiratos de la Plata, con una capacidad económica excepcional. Una base sólida que, bien administrada, hubiese permitido a Hispanoamérica financiar su propia entrada triunfal en la Segunda Revolución Industrial. Sin embargo, las guerras de independencia,
que en realidad fueron guerras civiles, detonaron el colapso de las infraestructuras económicas de las nuevas repúblicas. En el caso de Nueva España, los sistemas de transporte fueron devastados, las minas inundadas y abandonadas, y el resto de sectores, artesanía, comercio, agricultura, cayeron en cadena como fichas de dominó. Las consecuencias fueron dramáticas. Antes de la guerra, la inflación ya alcanzaba el 65%. Tras la independencia, superó el 500%, arrastrando a todo el país hacia una larga depresión. Durante el siglo XIX, las tasas de inflación se mantuvieron entre el 250% y el 400%, imposibilitando cualquier estabilidad económica a largo plazo. Hasta el crecimiento demográfico, que había sido constante durante el periodo virreinal, se estancó después de la independencia. La población apenas creció, afectada por la inestabilidad, las guerras y la miseria generalizada. Durante el siglo XIX, México no solo perdió tiempo y recursos, perdió la mitad de su territorio a manos de los Estados Unidos, y fue intervenido en 2 ocasiones por Francia. Gobernado por élites más fieles a los intereses foráneos que al bienestar nacional, el país dilapidó el legado económico más valioso de la América imperial, su capacidad de autofinanciar su modernización. Lo que pudo haber sido una potencia industrial de primer orden, terminó siendo una república fragmentada, endeudada y saqueada, incapaz de levantar cabeza durante más de un siglo. El mexicano Esquivel Obregón documentó el retroceso brutal en los niveles de vida tras la independencia. En 1800, un jornalero podía comprar 38 hectolitros de maíz con 250 días de trabajo. En 1908, ya en plena era republicana, apenas 24. La caída era aún más trágica en otros productos. De 2.300 kilos de harina en 1792, se pasó a solo 525 en 1908. En menos de un siglo, los niveles de vida de los trabajadores se desplomaron sin que las repúblicas pudieran ofrecer alternativas reales. En la nueva República Venezolana se inauguraba con alza de sueldos y aumento de la burocracia. El gobierno liberal no tuvo más recurso que recurrir a la impresión de papel moneda respaldado con las rentas de las aduanas y lo que producía el tabaco. Como también se acabaron los ahorros fiscales dirigidos a empréstitos de fomento, que actuaban como cajas bancarias, los agricultores dejaron de percibir la financiación necesaria para sus labores. Lo mismo ocurrió a los comerciantes e industriales. Venezuela estaba arruinada. Se estableció la censura y los que se atrevieron a criticar el manejo de la cosa pública fueron a parar a la cárcel. Lo que Simón Bolívar buscaba en realidad era convertirse en monarca de su propio reino, absolutista por demás, e institucionalizar una revolución al estilo de Napoleón con ayuda de los ingleses. Esta ayuda de los ingleses no solo fue militar sino también económica, con la financiación de las campañas secesionistas que sumieron a las nuevas repúblicas en una deuda externa. Como ejemplo, en el caso de Colombia la deuda llegó a la suma de 10 millones de pesos al 6% de interés, y hasta el año 1976 no consiguió pagarla. Bolívar no dudaría en vender al león inglés todo lo que pudo y así declaraba: he indicado al gobierno del Perú que venda en Inglaterra todas sus minas, todas sus tierras y propiedades y todos los demás arbitrios del gobierno, por su deuda nacional que no baja de 20 millones. El balance, por tanto, no puede ser más elocuente. La independencia, lejos de traer prosperidad, sumió a los pueblos hispanoamericanos en una debacle económica y social sin precedentes. El sueño liberal terminó en pesadilla. Las promesas se diluyeron entre constituciones de papel y caudillos embriagados de poder disfrazados de libertadores. Ese liberalismo adoptado por los líderes independentistas junto a las ideas negrolegendarias, enciclopedistas y anticristianas, sirvieron para vincular las nuevas repúblicas al interés personal y circunscribir el progreso general al logro familiar. La mejoría de la condición indígena, propósito fundamental de la corona y de la Iglesia, se volvió incomprensible para los liberales volterianos. Los virreinatos hispánicos, que habían logrado construir una civilización mestiza con instituciones estables, economía integrada y una relativa equidad social, fueron desmantelados y sustituidos por repúblicas de paja endeudadas a Inglaterra. Inglaterra, la cuna del liberalismo económico, era en realidad una isla miserable, pobre y rezagada. Un rincón periférico de Europa, donde los ingleses vivían de una sola cosa: la exportación de lana en bruto. Ni siquiera controlaban el negocio. Los verdaderos amos del comercio eran los banqueros lombardos, instalados en la ahora célebre Lombard Street, en Londres.
¿Cómo logró desarrollarse una Inglaterra dependiente y convertirse en una potencia mundial? Fue Isabel I, la reina que viró el rumbo de la historia inglesa. En lugar de confiar en el supuesto equilibrio natural del mercado, intervino aplicando una política económica proteccionista. Prohibió la importación de textiles elaborados en los Países Bajos, Holanda y Bélgica, y fomentó la producción local, atrayendo empresarios y obreros flamencos a tierras inglesas. Les regaló terrenos junto a los ríos para que montaran talleres e hilanderías. Les dio incentivos y recursos. Pero los primeros productos ingleses eran caros y de baja calidad. Sin experiencia, sin escala, sin tecnología, Inglaterra no podía competir. Entonces, Isabel tomó una segunda medida: prohibió la exportación de lana en bruto. Si no podemos competir con los productos terminados de los Países Bajos, impidamos que reciban nuestra materia prima. El resultado: los talleres de Flandes se quedaron sin lana inglesa. Inglaterra se forzó a sí misma a crear su propia industria textil. Así que no fue la mano invisible del mercado, como pregonarían los liberales un siglo más tarde, sino la mano firme de una política económica decidida y proteccionista la que puso los cimientos del poder industrial británico. No fue el laissez-faire lo que construyó el Imperio Británico. Fue la intervención inteligente, el proteccionismo planificado y la visión de largo plazo. Una lección incómoda para los mitos del liberalismo económico, pero una realidad histórica que no puede ignorarse. Los británicos sabían exactamente lo que hacían. Sabían que para construir un imperio económico, había que impedir que otros lo hicieran y compitieran con ellos. Fue así como la élite ilustrada inglesa tejió una de las estrategias más sutiles y efectivas de su política exterior: la infiltración de un error dentro de una aparente verdad científica. El liberalismo económico se presentó como una ley natural, y dentro de ese cuerpo doctrinal, se introdujo un error deliberado: que la división internacional del trabajo también debía aplicarse a la industria, lo cual era falso. Como la historia misma de Inglaterra lo desmentía, la industria es obra del Estado, de la planificación, del proteccionismo. La división internacional del trabajo, en todo caso, solo funciona con las materias primas, no con los productos industriales. Así Inglaterra comenzaba a predicar el libre comercio como si fuera una verdad científica, un envoltorio de lógica económica con un veneno dentro, porque si los demás países aceptaban la doctrina sin cuestionarla, renunciarían al proteccionismo, el mismo que había hecho grande a Inglaterra. Y quedarían condenados a ser proveedores eternos de materias primas y consumidores de productos ingleses, sin poder desarrollar su propia industria. Una bomba encubierta en un dogma creado para mantener a raya a los competidores del futuro. Al contrario de los autodenominados libertadores de Hispanoamérica, las élites de las 13 colonias de Norteamérica fueron conscientes del juego imperialista de los británicos y reaccionaron. La granja colonial era la cuna de la industria norteamericana, y cuando la élite británica se percató del incipiente proceso de industrialización, decidió poner en marcha medidas dirigidas a impedir el desarrollo industrial de las 13 colonias. El gobernador de Nueva York entre 1702 y 1708, Lord Cornbury, envió un memorándum a la Junta de Comercio en el que informaba: poseo informes fidedignos de que en Long Island y en Connecticut están estableciendo una fábrica de lana. Que juicios más autorizados que el mío resuelvan hasta qué punto estará todo esto al servicio de Inglaterra, pero expreso mi opinión de que todas estas colonias deberían ser mantenidas en absoluta sujeción y subordinación a Inglaterra. Y esto nunca podrá ser si se les permite que puedan establecer aquí las mismas manufacturas que la gente de Inglaterra. Pues las consecuencias serán que en cuanto vean que sin el auxilio de Inglaterra pueden vestirse, y aquellos que ni siquiera ahora están muy inclinados a someterse al gobierno, pensarían inmediatamente en poner en ejecución proyectos que hace largo tiempo cobijan en su pecho. Además de las políticas restrictivas de la corona inglesa, las colonias eran tratadas como ajenas al territorio británico. Muy distinta a la consideración que el imperio hispánico mantenía con sus virreinatos, los ingleses mantenían barreras aduaneras de importación en los puertos. Fue el veto británico a la industrialización norteamericana el factor decisivo que explica el estallido en 1775 de la Revolución Norteamericana, y cuando las 13 colonias lograron la independencia política, Inglaterra ensayó la aplicación del imperialismo cultural para subordinarlas ideológicamente. El propio Adam Smith, el padre del liberalismo económico, sostenía que la naturaleza misma había destinado a Norteamérica a la agricultura y desaconsejaba a sus líderes cualquier intento de industrialización. Pero no fue a través de la exportación de materia prima como Estados Unidos se convirtió en un país desarrollado y en una potencia mundial,
sino que esto se logró gracias a su proceso de insubordinación ideológica que comenzó con el nombramiento de Alexander Hamilton como secretario del Tesoro durante la presidencia de George Washington. Hamilton se atrevió a desafiar a Adam Smith y al pensamiento hegemónico de su tiempo, con una vigorosa contestación al pensamiento librecambista, que él mismo denominó ideología de la dominación, para poder promover luego, con el impulso del Estado y la adopción de un satisfactorio proteccionismo del mercado doméstico, una sólida política de industrialización. En su informe sobre las manufacturas de 1791 demostraba que sin industrialización no era posible una independencia real y la prosperidad solo podía alcanzarse a partir de ella. Desde este informe, la política de los Estados de la Unión estaría focalizada en el desarrollo industrial a través de medidas proteccionistas, al contrario que los Estados del Sur, que deseaban conseguir artículos manufacturados a bajo coste y seguían teniendo en Inglaterra su principal mercado. La clase dirigente e intelectual sureña estaba convencida de que el futuro de Estados Unidos dependía de la agricultura y de que el desarrollo de la industria se produciría naturalmente sin necesidad de intervención. La disputa por la independencia económica entre norte y sur se zanjaría con el enfrentamiento bélico, con un Abraham Lincoln que usó el tema de la esclavitud para negociar la unión y procedió a limitar la libertad de expresión, a controlar la prensa y a censurar a los partidarios del libre comercio. Finalizada la guerra, la élite norteamericana repitió el proceso de desarrollo seguido por Gran Bretaña. Así lo expresó el general Grant en la conferencia de Manchester. Durante siglos Inglaterra ha usado el proteccionismo, lo ha llevado hasta sus extremos y le ha dado resultados satisfactorios. No hay duda de que a ese sistema le debe su actual poderío. Después de esos 2 siglos, Inglaterra ha creído conveniente adoptar el librecambio por considerar que ya la protección no le puede dar nada. Pues bien, señores, el conocimiento de mi patria me hace creer que, dentro de 200 años, cuando Norteamérica haya obtenido del régimen protector lo que éste puede darle, adoptará, libremente, el librecambio. Mientras Estados Unidos decidió insubordinarse a Gran Bretaña y aplicar una política de expansión y unidad territorial junto al proteccionismo industrial, los virreinatos hispánicos se fraccionaron en tantos pedazos como le fue posible hacer a Inglaterra, y los caudillos decidieron adoptar la política del saqueo y el libre comercio, convirtiéndose de ese modo en semicolonias británicas. Un cambio lento, pero profundo, se gestó durante décadas. Un distanciamiento cultural y espiritual entre criollos y peninsulares, alimentado por las nuevas ideas filosóficas del enciclopedismo y el racionalismo ilustrado. Lo que antes unía, ahora separaba. 2 mundos distintos compartiendo un mismo imperio, pero cada vez más ajenos entre sí. El liberalismo rompía un viejo contrato, mientras sellaba el inicio de una revolución. Joaquín de Mosquera Figueroa, administrador neogranadino, informaba de la situación al rey Fernando VII. Fueron los españoles, Majestad, los encargados de llevar a América los ideales masónicos de una igualdad abstracta que nadie allí aceptaba, pues las igualdades reconocidas eran las que existían ante la ley. También llegaron ciertos franceses, deportados a América tras convertirse en prisioneros de España, procedentes de Santo Domingo y de Trinidad, cuando esta última cayó en manos inglesas. Las causas de la rebelión en la Nueva Granada, Majestad, no fueron inicialmente ideológicas, sino culturales. Francisco de Miranda, el revolucionario venezolano que luchó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, en una de sus cartas a Juan Vicente Bolívar, padre de Simón Bolívar, le manifestaba su sentimiento independentista. Llamado por vosotros en 1781 al socorro de la patria, creí que el mejor partido era sufrir aún por algún tiempo, y aguardar con paciencia la independencia de las colonias angloamericanas, que sería, en lo venidero, el preliminar infalible de la nuestra. Miranda, al igual que Bolívar, estaba imbuido en el enciclopedismo francés mezclado con una irrefrenable admiración hacia la nación inglesa y sus instituciones. Ambos eran masones, y actuaron como agentes británicos. Miranda fundó en Londres la logia La Gran Reunión Americana. Pero antes de soñar con repúblicas, ya había sido acusado por la justicia española por apropiación indebida de fondos de la Real Hacienda y por tráfico ilegal de mercancías. Más tarde se convirtió en informante de la corona británica. Al general inglés Abercrombie le entregó un informe completo sobre las fortificaciones de Cartagena de Indias y al ministro británico William Pitt le llevó documentos secretos sobre el estado militar de los dominios españoles en América. A Inglaterra le ofreció pagar su deuda nacional con las riquezas que podrían obtenerse del comercio con las colonias españolas, y propuso una unión política de América subordinada a la corona británica.
Además, Miranda sugirió que los territorios insulares españoles, como Puerto Rico, Trinidad y Margarita, podían ser ocupados militarmente por Inglaterra o por los Estados Unidos. Así se ofrecía América en bandeja, mientras se hablaba de independencia. A la subordinación intelectual de las élites criollas, fascinadas por Napoleón y decididas a imitarlo, se sumaban a anteriores tensiones políticas. La expulsión de los jesuitas, la debilitación de la Iglesia católica como eje educativo y cultural, y la sustitución progresiva del derecho natural por las nuevas corrientes racionalistas ilustradas, marcaron el inicio de un proceso de disolución profunda. La puerta de las insurrecciones comenzaba a entreabrirse. La Compañía de Jesús, otrora baluarte de la lealtad española, había cambiado radicalmente. Con sus miembros secularizados por orden pontificia, muchos jesuitas se convirtieron en instigadores abiertos contra la autoridad real. En 1772 se publicaba el libro Año 2440, en el que se planteaba una sociedad sin monarquías y de corte esencialmente socialista. En Europa, los jesuitas ya eran decididos abanderados de la revolución contra España. La situación de debilidad del Estado español con la invasión napoleónica sería aprovechada para asestar el golpe secesionista en América. El jesuita Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, nacido en Arequipa, escribía una encendida proclama independentista en la que declaraba: «La Corte de España ve con el mayor pavor aproximarse el momento que la naturaleza, la razón y la justicia han prescrito para emanciparse de una tutela tan tiránica. El valor con que las colonias inglesas de América han combatido por la libertad, de que ahora gozan gloriosamente, cubre de vergüenza nuestra indolencia». La situación en la península era la de mirar a Londres en lo económico y a París en lo cultural. El término afrancesado, que surgió durante el reinado de Carlos III, se utilizaba para designar a aquellos españoles que asumieron los ideales de la Ilustración francesa y que apoyaron la invasión napoleónica. El Borbón Carlos III abrió las puertas al liberalismo francés revolucionario y anticristiano, influido por sus ministros, amigos personales de Voltaire y de los ideólogos enciclopedistas. En 1810, el año en que las crisis comenzaron a agudizarse, el 55% de los ingresos de la corona provenía de América. Pero había una amarga realidad. Desde 1803, gran parte de esos recursos fluían hacia Francia. Un tratado obligaba a España a pagar a Napoleón 72 millones de francos en oro a cambio de mantener su neutralidad frente a Inglaterra. La Gran España se había transformado, tristemente, en un mero canal, un embudo por el que el tesoro americano se deslizaba para diluirse en arcas ajenas. En Hispanoamérica, cada nueva república surgida no solo se independizó de España, sino también de sus propias realidades regionales. La balcanización fue alentada, apoyada y financiada tanto por los ingleses como por los norteamericanos, alimentando guerras civiles interminables, caudillismos regionales y dictaduras populistas, todas ellas autoproclamadas herederas de un liberalismo nacido de libros europeos. Unos caudillos que poco hicieron por construir instituciones sólidas, promover un crecimiento industrial guiado por el proteccionismo, ni preservar la armonía social. A pesar de contar con toda la infraestructura estatal de los virreinatos, el resultado fue una América fragmentada, más débil ante las presiones exteriores y dependientes del imperialismo anglosajón. Con el Tratado de Amiens en 1802, la pérdida de Trinidad quedó oficialmente sellada. La paz, que apenas había durado un año, fue suficiente para que los británicos acercaran sus plataformas de ataque a las costas venezolanas. Mientras Carlos IV miraba hacia otro lado, en Londres no dejaban lugar a dudas. A España hay que vencerla en América, no en Europa, declaraban en el Morning Post. El plan era implacable: bloquear los puertos, asfixiar el comercio, aislar a las colonias. Sin barcos de Veracruz hacia Europa, sin ayuda que cruzara el Atlántico, los territorios quedarían desamparados. Y entonces, afirmaban los británicos, solo habría una salida: someterse a quien pudiera abastecerlos, a la única potencia que dominaba los mares. La verdadera riqueza de América no está escondida bajo tierra, clamaba el Morning Post, sino sobre el haz de la tierra. Y ahí es donde la cosecharemos. Inglaterra clamaba por ese otro destino manifiesto, que también impulsaría a los recientemente liberados Estados Unidos a caer sobre las antiguas tierras españolas. México nos deslumbra, decía el militar John Adair en 1804, no esperamos más que la orden de marcha. Porque ya los ingleses habían calificado a Ciudad de México como la ciudad más rica y espléndida del mundo. Cuando Iturbide entró triunfante en Ciudad de México en septiembre de 1821, fue aclamado como un héroe y proclamado emperador con el nombre de Agustín I.
A finales de ese mismo año los estadounidenses enviaron a Joel Robert Poinsett como agente especial en México, con el objetivo de que el gobierno extirpara el catolicismo de la población, convencer a la élite política de que aceptase que la frontera entre Estados Unidos y México fuese el Río Grande, lo que significaba para México la pérdida del 50% del territorio heredado de España. Y que la clase política no aplicara aranceles proteccionistas a la industria mexicana, para favorecer la producción norteamericana. Poinsett introduciría la leyenda negra de la conquista de México trabando amistad con los principales líderes mexicanos, como Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero o Manuel Gómez Pedraza, con los que mantenía frecuentes reuniones en una sala de su casa presidida por un cuadro de Moctezuma. También estuvo implicado en el proceso separatista en Chile y llegó a redactar una constitución para el futuro Estado chileno, ejerciendo una decisiva influencia en su amigo personal José Miguel de la Carrera y Verdugo, uno de los impulsores de la independencia de Chile. Por su parte, Bolívar había remarcado que, para Colombia se necesita un ejército de ocupación para mantenerla en libertad, los veteranos se llevan amarrados al enemigo, pues había que llevar de esta manera, y a punta de bayoneta, a los reclutas para luchar contra España. Esos infelices eran desamarrados poco antes de iniciarse la batalla, y ya con el enemigo enfrente. Bolívar, a 3 meses de su muerte, escribió a su amigo Estanislao Vergara: «Créame usted, nunca he visto con buenos ojos las insurrecciones, y últimamente he deplorado hasta la que hemos hecho contra los españoles». Así, el proyecto emancipador, en lugar de madurar en una continuidad natural de la tradición hispánica adaptada a nuevos tiempos, se perdió en el laberinto de las ideologías ajenas. La historia terminó revelando que no toda ruptura es progreso, ni todo cambio es liberación, y que muchas veces, los pueblos más ansiosos por imitar modelos foráneos terminan siendo los más cruelmente desarraigados. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Recuerda dar un me gusta y no olvides suscribirte para apoyar este canal.